Nuevamente, gracias a todos por conectarse. Entiendo que puede ser una hora un poco difícil porque estamos todos en plena jornada laboral, pero esperamos hacerlo lo más corto posible, pero sobre todo que aporte todo el valor que queremos compartir y que estamos seguros que pueden encontrar valioso, valga la redundancia, para las operaciones y lo que están viviendo hoy en día cada uno en su planta, con sus sistemas, con sus colaboradores y bueno, con sus maquinarias. Hoy en día vamos especialmente a hablar de todo este tema asociado al mantenimiento industrial, de qué forma la IA puede hacerlo mucho mejor y más que mejor, poder hacer mucho más eficiente toda esa información que ya existe. Pero bueno, por no adelantarme, voy a primero presentar a Jorge Capel. Jorge, si quieres te presento o tú te presentas para que vayas calentando tu voz. Bueno, buenos días a todos. Soy Jorge Capel. Actualmente soy el gerente de negocio de Becai y un poco el ideador del producto Becai. Y junto con Kate, pues estamos despegando con Becai. Así es, muchas gracias Jorge. Bueno, yo me presento, soy Caterina Orozco, soy la encargada del desarrollo de negocio de Becai, la parte comercial. Probablemente de mí no van a salir muchas palabras muy técnicas, para eso contamos con Jorge, que aparte de ser el gerente de negocio, tal como mencionó, es en quien ha creado el producto y quien nos va a explicar un poco más de cerca esos detalles de qué ha pasado, mm, en una implantación real. Al final, muchas veces escuchamos las teorías y suenan maravillosas, pero cuando lo vas a llevar a ejecución, eh, las cosas pueden ser diferentes. Se descubren muchísimas cosas entre medias y para nosotros ha sido maravilloso ver cuántas cosas son necesarias en la planta, de qué forma podemos cubrir las necesidades y es un poco lo que queremos compartir, porque hay cosas tales como el lenguaje que de alguna forma subestimábamos, por decirlo, y ha resultado ser clave para poder explotar ese conocimiento que todos tenemos. Vale, pues empezamos, no sin antes, por favor, pedirles que ante cualquier duda, por favor, nos escriban en el chat. Vamos a estar respondiendo las preguntas al final de la presentación. La idea un poco es que de aquí hasta las y 30, 35, vamos a estar contándoles sobre, bueno, lo que hemos presentado para hoy. Y al final tener un espacio de 10, 15 minutos para poder responder preguntas, por lo cual a lo largo de esta intervención pueden ir dejando sus preguntas y al final lo vamos a ir respondiendo todo, ¿vale? Entonces, vamos por aquí. Bueno, la presentación básicamente va a servir de apoyo para la conversación que vamos a tener Jorge y yo, donde yo voy a estar un poco entrevistándolo para poder compartirles a todos lo que ha sido este proceso. Entonces, si bien Jorge, una de las cosas que siempre comentamos y que nos damos cuenta al momento de empezar, no solamente la implantación, las fases previas incluso, donde estamos aterrizando el proyecto, viendo realmente qué tan viable es, nos damos cuenta que todas las empresas tienen información. O sea, eso creo que no sabemos qué hacer con tanta información, de qué forma estructurarla, organizarla para poder explotar todo ese conocimiento de tantos años. Eh, pero la pregunta viene a ser justamente por qué sigue siendo tan difícil encontrar entonces la respuesta correcta. De alguna manera, este es un poco un esquema de lo que hoy en día vemos al momento de ya entrar en esa implantación, en aterrizar en las diferentes compañías donde estamos con nuestra solución y nos damos cuenta que existen manuales que además, Jorge, tú por favor ve añadiendo las pinceladas que consideres, pero en el tema de los manuales son una inmensidad que no solamente vienen en diferentes idiomas, sino también el tema de las imágenes o planos eléctricos que pueden contener dentro. Y al final, tanto manuales, GEMAO, órdenes de trabajo, los procedimientos, y uno que muchas veces no contamos porque asumimos que cada uno lo tiene en su cabeza es ese conocimiento experto. No hablo de la experiencia de cada uno solamente, sino aquellas personas que tienen tanto conocimiento y al final suelen generar un cuello de botella cuando no están disponibles para poder resolver alguna situación. Y por supuesto, de todo ello beben tanto los técnicos
con su experiencia para poder resolver las diferentes situaciones que se presenten al momento de tener una incidencia en planta, una reparación que ya estaba programada o las que más duelen, aquellas que no estaban programadas y que significan un impacto tan grande en esa producción, que pueden pasar 10 minutos en el mejor de los casos o incluso horas por no tener, digamos, la información a la mano de cómo repararlo o tener que, bueno, recabar mucha información para poder resolverlo. Eh, Posterior a ello, decimos, vale, pero es que ese conocimiento eh, no está disponible cuando realmente se necesita. Al final ese es un poco el dolor de tener tanta información, pero no tener cómo acceder a ella de forma efectiva, rápida, fácil. Y esto impacta en lo que mencionaba, tener una producción detenida 10 minutos o incluso horas y el impacto económico de ello, tener que esperar al experto o perder el tiempo buscando documentos que, Jorge, confírmame, pero lo que entiendo es que en muchas situaciones esos manuales, eh, aparte del tema de los idiomas, para poder acceder a ellos, en el caso de que estén digitalizados, será en un ordenador, en la Sí, oficina, que no necesariamente está en la planta. sí, normalmente pues eso, las empresas con las que hemos trabajado pues tienes esa documentación al inicio de cada proyecto, ¿no? Tienes esa documentación en un servidor y a lo mejor cuando un técnico quiere ir a buscar algún tipo de información como un plano eléctrico pues está obligado a, subir, a irse de donde está reparando para ir a coger el manual de ese plano eléctrico en digital y si no pues tiene que ir a cogerlo en formato de papel, ¿no? Entonces ahí al Claro, final lo que ocurre es que tú tienes mucha información pero no puedes explotarla rápidamente, ¿no? eso es. Y en el peor de los casos, a lo mejor no puedes reparar una máquina porque no tienes el conocimiento y tienes que llamar a alguien que a lo mejor está de vacaciones, que es ese experto que solamente sabe el conocimiento de esa máquina. Así es, así es. Y sin detenernos en que cada manual puede tener una cantidad X de páginas y a saber en qué página exactamente vas a encontrar la solución a ese contexto, a ese problema que estás presentando en el momento. Vale, Sí, ahora quiero contar un poco sobre eso que hemos descubierto, ¿vale? Por empezar a entrar en materia de lo que vamos a contar en este webinar. Y aquí, Jorge, yo voy a ir lanzando como los títulos para que tú también nos cuentes un poquito desde esa experiencia de primera mano. Y es cada vez que hemos recibido esa cantidad de información, porque, bueno, nosotros al momento de poner en implantación, la primera fase se revisa, o sea, nuestro objetivo es poder asegurar que lo que el cliente quiere consultar realmente se va a poder contestar con esa fuente de información que nos está brindando, llámese bases de datos o las tablas que están contenidas en sus herramientas, en este caso los Gmails o lo que fuera, pero de las cosas que me acuerdo que hemos comentado es cuántas versiones pueden existir para mencionar un mismo problema. Al final, cada humano es un mundo y cada uno se expresa en su forma y eso se nota cuando vemos que cada técnico escribe distinto refiriéndose al mismo problema. sí, es muy común que bueno, las empresas que tienen Gmaos, donde reportan las órdenes de trabajo, las incidencias, pues cada técnico tiene su propio lenguaje. Entonces, a lo mejor un fallo de humedad, a lo mejor cuando escriben cuál ha sido la solución, describen el problema y describen la solución, el problema lo describen de forma diferente. Para uno, una humedad puede ser un charco, porque hay un charco, o porque gotea, o por el circuito de refrigeración está obstruido, por ejemplo, y cada técnico utiliza una nomenclatura diferente. O sea, y no es que es. O sea, y encima también en cada planta. O sea, puede haber una empresa que tiene diferentes plantas con la misma maquinaria y depende de la zona geográfica en el que esté, en donde esté o en el país, la forma de introducir la solución y el problema de la solución es diferente. Claro, cada uno tiene su forma de hablar Sí, y lo va a expresar según su región, idioma, etcétera, sin hablar de el tema de los activos, que es justo el tercer punto que vemos en la diapositiva, que los activos tienen sus apodos, sí, ¿no? es muy común.
que, por ejemplo, en los Gmaos se describan los activos con un código y una descripción y después el técnico, los técnicos en general utilizan otra jerga para denominar un activo, ¿no? A lo mejor dan de alta un activo en Gmao y se llama MOES 10528 su código y la descripción es, yo qué sé, mano 2 o motor principal, robot, mano inyectora. Y en realidad después los técnicos le llaman el robot. Y ahí, Sí, sí. entonces, claro, buscar la información de cómo se repara un robot, esa máquina, en un Gmao, donde la información se ha introducido de forma diferente por cada persona, Ujú. en diferentes lenguajes, ¿no? Idiomas, castellano, inglés. Y encima que no tienes una nomenclatura estándar para denominar un activo, pues claro, es muy difícil encontrar esa información. Es casi Claro. prácticamente imposible. Se ¿Vale? hace de una posibilidad sale un millón de Sí, posibilidades que al final toca gestionar y entender a qué se está refiriendo exactamente, no solamente a nivel de problemática ese usuario, sino también a qué activo. Porque bueno, ya aquí en esta diapositiva traté un poco de representar eso como un mismo activo puede tener tantas formas de llamarle que cuando vas a buscar esa información se hace bastante difícil porque no entiendes cuáles son los sinónimos que corresponden a ese activo y por sí, ende qué documentación está relacionada a, a esa palabra o a ese sinónimo. Vale, entonces al right. final lo que vimos es que el problema no era el gemao, sino era propiamente el lenguaje. Entonces, aquí te voy a preguntar una cosa un poquito más técnica para que nos cuentes, sobre todo para los asistentes, que creo que les puede interesar entender de qué forma o cuál es el diferencial. ¿Por qué puede Beccai encontrar información que un buscador tradicional no lo está logrando conseguir? No sé, me imagino. Mm. Un ejemplo. El SharePoint tienen volcado toda la documentación, pero al momento de querer hacer una búsqueda, es un ejemplo bastante muy genérico, pero cuando quieren hacer una búsqueda sobre esa documentación que ya tienen recopilada en algún lugar, no está llegando a esa respuesta. Cuéntanos un Ujú. poquito más. Vale, a ver, lo que nosotros al final hacemos con BKI es encontrar la información de la forma más rápida posible utilizando inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos desarrollado es un agente inteligente que ayuda a encontrar esa información y entiende el lenguaje de los técnicos y entiende los apodos que se utilizan. Entonces, tú, en los Gmaos tradicionales, tú cuando buscas un problema, los Gmaos tradicionales lo buscan por palabras. Aquí, en este Ujú. caso, bomba principal, ¿no? Pues aquí buscarían todas las órdenes de trabajo que tuvieran en el contenido bomba principal. ¿Vale? Literalmente la palabra, Literalmente claro. la palabra. Nosotros no hacemos eso. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial con búsqueda semántica. Entonces, lo que comentaba antes, cuando alguien escribe un problema de circulación de la refrigeración o una humedad o un charco o tal, nosotros, esa búsqueda semántica entiende el significado. Entiende que hay un problema de circulación, entiende que hay un problema de agua, entiende que hay un problema de humedad. Entonces, cuando preguntas por humedad, pues pregunta por todo eso. Pregunta por el Vale. significado de humedad. Eso en Gmao es muy amplio, pero sí que es cierto que si preguntas por humedad, pues puede ser el circuito de refrigeración, puede ser que exista un charco, puede ser que exista una gotera, puede ser, ¿vale? Eso lo entiende Decay. ¿Por qué? Porque Ujú. utiliza eh, la semántica, o sea, utiliza la inteligencia artificial con embeddings, que al final eso se traduce en, en significado, ¿no? Una palabra en un significado. Pero es que Correcto. O sea, además, nosotros aparte de eso, es que buscamos en todo el histórico de órdenes de trabajo. Y esas órdenes de trabajo lo que hacemos es que también las indexamos. Con lo cual, ujú, hacemos un mix, hacemos una búsqueda híbrida. Hacemos una búsqueda híbrida por palabras, por ejemplo, bomba principal, pero también buscamos semánticamente todo lo que tenga que ver con bomba, todo lo que tenga que ver con principal en este caso, pero si fuera refrigeración, pues buscaría toda refrigeración, claro. ese contexto, ¿no? Y Sí. hace un mix y entonces en base a ese mix y la respuesta, la pregunta que hace el técnico da una solución. Ujú. Después nosotros, para aprovechar lo que es eh,
la jerga de cómo se llaman las máquinas, lo que hacemos es que tenemos un sistema de apodos a cada activo. Tenemos un sistema de ubicaciones y unas reglas. De tal forma que para nosotros es muy fácil, por ejemplo, ubicar un activo por su apodo o por la zona en la que está. Por ejemplo, dame la inyectora o dame el carrusel de la inyectora 63. Pues el carrusel está dentro del árbol de la inyectora 63. Entonces, Vale, o sea para que la nosotros, ubicación en ese caso es inyectora 63. sí, el grupo de la Claro, inyección. O, por ejemplo, ya. si hay una zona que sea de secado, por ejemplo, Ujú. pues nosotros podemos referirnos a cualquier activo que esté en la zona de secado. Claro. Sí, al ¿Vale? final se empieza a mapear todo lo que se puede desde todos los contextos, las Sí, diferentes maquinarias para poder llegar a ese lenguaje que puede ser utilizado en cada planta y por cada uno. sí, y también sinónimos. Es decir, a veces en los activos tú pones, eh, en la denominación pones LHD, que eso significa izquierda. Pues tú dices, vale, pues dame la cuna uno de o sea, el robot uno izquierda de la SEAT. Ujú. ¿Vale? Entonces, Sí, sí. realmente tú en el Gmao tú no has puesto robot uno de la SEAT, tú has puesto izquierda, tú has puesto robot uno SK Claro, la LHD. palabra técnica completa no lo has puesto muchas veces porque no sabemos cómo está registrado en el Gmao ese activo o porque, bueno, ya la conoces así, es como le mencionas, no recuerdas cuál es su nombre real técnico o por la rapidez muchas Ujú. veces. Yo creo que sería súper interesante, Jorge, estoy midiendo el tiempo mientras hablamos, voy viendo que el tiempo vayamos bien, que nos muestres un poco sobre esto. ¿Vale? Vale. Me voy a saltar esto. Este es un poco, bueno, que ya lo vamos a ver ahora en esa pequeña demo que nos vas a mostrar, pero es básicamente el flujo empezaría a cambiar. Y es, ese operario tiene una pregunta, cómo se repara esta máquina o lo que fuera, le consulta a Becae, que ya me contarás cómo podemos consultar, si tiene que ser desde un ordenador, desde el móvil o qué flexibilidades hay para esa situación. Es Ujú. Becae quien pregunta al Gmao, en este caso estamos plasmando Prisma porque es del que vamos a mostrar a continuación la demo, obtiene una respuesta con el histórico, con los procedimientos y manuales, te va a dar el contexto y múltiples opciones, o más bien una respuesta con diferentes fuentes, que esa era la otra pregunta que tenía, o sea, cómo Ujú. si vas a acudir a muchas órdenes de trabajo que hablan del tema humedad o refrigeración, eh, ¿cómo puede identificar el usuario? Vale, de todas estas que me estás diciendo, esta corresponde más a lo que yo estoy mirando. Bueno, ya no lo mostrarás en la demo. Sí, Entonces voy a dejar de compartir para que tú nos puedas mostrar, ¿vale? Por acá, vale, vale, pues un ya deja de momentito compartir. y voy a compartir. Vale. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Pues antes de empezar con la demo, voy a Ujú, revisar un poquito qué es lo que realmente es esta agente inteligente. Entonces, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Entonces, hemos desarrollado un agente inteligente de mantenimiento que está aplicado a Prisma. Prisma es un Gmao que está muy extendido en lo que es la península. Y entonces, con esa extensión de Bekai, puedes hacer toda esta variedad de cosas que presento aquí y que voy a demostrar en la demo. Al final, un BKI es salvando distancias, ¿eh? Es como un ChatGPT para empresas que tú vas conectando cosas, conectando documentos, conectas aplicaciones, conectas bases de datos. Pero, por ujú, ejemplo, nosotros hemos creado un agente inteligente que se conecta a un espacio y es dedicado de Prisma, que se conecta a la base de datos de Prisma y obtiene toda la información. Entonces, ¿qué podemos hacer con este agente inteligente? Podemos hacer búsquedas semánticas. No buscamos órdenes de trabajo por palabras. Podemos buscar una reparación. Dime cómo reparo este problema. Puedes buscar apodos por esa búsqueda de reparación por apodos y sinónimos. Dime cómo puedo reparar un problema de circulación de agua en la Robot 63. Localizamos los activos por ubicación. Por ubicación. Eh, Se definen unas zonas. Zona FOAMI, zona secadoras, zona inyectoras. Y en base a eso se organizan los activos y puedes consultarlos. Después podemos preguntar a todos los manuales
que existen de todas las máquinas. Etiquetamos los manuales. Eh, Podemos preguntar, por ejemplo, si tenemos un documento con resolución de problemas, pues dime cómo se resuelve este problema. ¿Vale? Después, aparte, generamos informes de situación. Por ejemplo, generamos un informe diario de lo que pasó ayer, por ejemplo, y entonces coge todas las OTs que han pasado y te hace un informe. O hace un informe de un activo y entonces te dice procedimientos y problemas que ha tenido ese activo. Y después tenemos esa analítica donde podemos consultar cualquier cosa que se nos ocurra sobre Prisma, ¿no? Dame los activos con más órdenes de trabajo. Dame la evolución de órdenes de trabajo por activo en 2025-2026. Cosas así. ¿Vale? Y entonces Perfecto. ahora Mm. iba a haceros una demo. Antes de empezar con la demo, sí que es cierto que os tengo que enseñar algo que es importante porque si no la demo vais a perder, ¿no? Esto es un plano de una línea de producción donde tenemos cuatro zonas: zona milling, zona foaming, zona slash y una zona de un grupo de inyección que en nuestro caso le hemos llamado I63 o 63, porque los técnicos lo llaman así. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un activo que tiene este código, que tiene este nombre, pero todos le llaman la cuna 1 de la milling. Aquí tenemos otro activo con este código que se llama así, pero todos le llaman el molde 2 izquierdo de Skoda, por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí también tenemos otro activo que es US1 o soldadora ultrasonidos US1. Y en el grupo de inyección, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Este código es la carrusel, transporte, pero todo el mundo le llama el carrusel de la 63. ¿Cómo cambia del ¿Cómo nombre cambia? que está registrado como el activo y lo que realmente le dicen? Sí. Y, por ejemplo, esta es la mano robot, que la llaman la 10187. O, por ejemplo, SAC 063, estación acabado, pero todos le llaman SAC de la 63. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es una demostración. ¿Vale? Voy a enseñar un poco lo que es Bekai. Un momentito. Y aquí lo tengo. Bueno, Bekai es una plataforma SaaS y puede ser consumida de varias formas. La primera es por su plataforma, que está aquí. Después tenemos la parte de que se puede integrar en cualquier web mediante unos iframes. O tenemos un API para que las propias empresas se generen sus propias aplicaciones basadas en Bekai. O tenemos esa opción de Telegram o WhatsApp. ¿Vale? Entonces, yo voy a entrar ahora con una cuenta que me he creado expreso. Y bueno, tenemos varios perfiles de usuario. Tenemos el perfil de usuario administrador y el usuario anónimo, ¿no? Está integrado con el Office 365. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos espacios. Por ejemplo, tengo un espacio de mantenimiento basiquito con datos para poder preguntar. Pero aquí tengo la integración con Prisma. Entonces, ¿qué puedo hacer en la integración con Prisma? Bueno, este espacio, por ejemplo, en la configuración vemos que en sus fuentes de información yo tengo documentos. Tengo diferentes documentos de la bomba 1, que las he etiquetado con la bomba 1. Puedo ver también, por ejemplo, de qué tipo de documento es, cuál es su resumen. ¿Vale? Esto, cuando tú subes automáticamente el documento, se genera toda esa información. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con Prisma? O sea que el Puedo, usuario no tiene que etiquetar y todo esto que nos acabas de mostrar, solo es, subir el es- documento. Hay que subir el documento y entonces el tipo de documento y el resumen sale Ajá, automáticamente y vale, después tú sí que le asignas la etiqueta. Tú puedes decirle, vale. pues, por ejemplo, este es de la bomba 1, este es de la bomba 2, Ujú. este pertenece a un activo X, eso sí que se hace, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo pedirle? Pues, claro, esto está conectado contra la base de datos de Prisma, ¿no? Pues digo, dame las órdenes de trabajo de MOES. Voy a preguntar por activo, ¿vale? 10.52, 8.06. Vale. Eh, Esto, que un técnico se sepa el código del activo, es bastante raro, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, aquí te explica más o menos, normalmente pues aquí tienes cuáles son las órdenes de trabajo, cuál es la acción, ¿no? Tenemos el nombre, la descripción y después tenemos también la solución. Aquí en mantenimiento tú puedes ver cómo se lanzó la sentencia SQL, es una cosa muy técnica, pero aquí después puedes ver el resultado de esos datos.
Y, por ejemplo, sabemos que esto es muy raro. O sea, que un técnico se sepa ese nombre es muy raro. Pero sí que sabemos que la gente sabe apoyos, ¿eh? Pues, por ejemplo, yo voy a preguntar, dame las órdenes de trabajo del robot de la 63. Yo sé que el robot de la 63, por esta máquina, robot de la 63, no lo he puesto aquí. Bueno, es, es un código concreto. Entonces yo Vale, lanzo esta. otro de Es los, otro código, sí, es el RPO 63, creo. sí, ¿Vale? sí. Pero yo le he puesto aquí, a ese activo le he puesto un Uno de los apodo, sinónimos, uno de los robot. sinónimos, que es el Ujú, robot de la 63. ¿No? perfecto. ¿Vale? Es el ROPRO 63. Entonces Ujú, aquí me lista todas las horas de trabajo. Me sale la fecha, cuál es el problema, cuál es la solución. ¿Vale? Me da. Yo ahora mismo estoy preguntando por OTs. Solamente estoy como si dijéramos que estoy haciendo analíticas, ¿no? Y ujú. después también tenemos la parte esa de la traducción de palabras, ¿no? Lo que decíamos, tenemos apodos, tenemos ubicaciones, Ubicaciones. pero tenemos también sinónimos, ¿no? Es decir, vale, Ujú, pues yo pego aquí esto, dame las órdenes de trabajo del molde 2 izquierdo de Foami, que es una zona, ¿vale? El molde 2, este activo, tiene en su descripción molde 2, pero izquierdo no tiene, y Foamin tampoco. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo ahora BKI es hacer esa transformación. El izquierdo lo traduce por LHD, FOAMI lo traduce por una zona concreta de los activos y dice, vale, ujú, no hemos encontrado eh, órdenes de trabajo para este activo, porque es ese. sí, ¿Vale? ujú. Y, por ejemplo, también podemos hacer analítica un poquito más avanzada, ¿no? Por ejemplo, dame los activos con más órdenes de trabajo. Todo este histórico luego se Bien. puede consultar, ¿cierto? O sea, Sí. el usuario va y mira todos los, vale, Ujú. ¿Vale? Por sí, ejemplo, pongo 2024 porque sé que hay datos, y- pero igual me puedo decir el 2025, del 2026, de cualquier correcto, cosa. sí, sí, lo ¿Vale? que, la información que se tenga Ujú, compartida o conectada, sí. ujú. Vale. Y aquí te dice, estos son los códigos de activo con el número de Cantidad de órdenes. órdenes, ¿Vale? sí, vale. Vale, aquí esto, claro, esto, yo digo, pues, vale, eh, quiero también los nombres, los activos, y muéstralo en formato tabla. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es que entiende que está hablando de estos 5 activos con más órdenes de trabajo y entonces tiene que visualizar en formato tabla todos estos. ¿Vale? Si quiero pedir una evolución de los activos, puedo pedir la evolución de los activos. Quiero decir, Vale, vale, vale. de este proceso de cambio de modo de mantenimiento, dime 2025, 2025, una evolución por años, por ejemplo. Pues también los pedido. ¿Vale? Esto es la parte de analítica, que es la parte más que va a utilizar más digamos, el jefe de mantenimiento, ¿no? Los operarios Ujú. van a hacer otras cosas. Pero los operarios, ¿qué hacen? Buscan problemas. Entonces, ¿cómo busco yo un problema? Pues es muy fácil. Vale. ¿Cómo resuelvo un problema? Un momento que no me deja escribir. Ahora, un problema de vacío en la cuna 1 de la línea, por ejemplo, Y de la serie. esta información, bueno, ahora que se la lances, te pregunto, ¿esta información de Kai lo toma únicamente de el Gmao que está integrado o también va a tomar de la documentación, manuales? Va a utilizar sobre todo la parte de histórico de reparaciones con esa Ok, búsqueda híbrida. Y ajá, si encuentra algún documento, también lo va a utilizar, lo va a utilizar, vale. ¿vale? Entonces aquí vemos qué Mm, recomendaciones da, casos similares, y ves, ha utilizado vale, algunos documentos. documentos, exacto, eso es lo que En quería este, por ver. ejemplo, aquí en este mantenimiento, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la SQL que se ha ejecutado, pero aquí tenemos todas las órdenes de trabajo que ha utilizado Ujú. de fallo de vacío en la cuna 1. ¿Vale? Correcto, asociadas a ese O, problema, sí, sí.
o asociado. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Y bueno, también tenemos esta parte de reparación. Por ejemplo, también podemos hacer, eh, vale, otra. Tengo una fuga de aire en el robot de la 63, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, esto va a buscar en todo el histórico de, de órdenes de trabajo que hay en Prisma y las que están indexadas y Ujú. te va a proponer una solución. ¿Vale? Ese punto que mencionas, Jorge, me adelanto un poco a alguna de las preguntas que ya nos han compartido y aprovecho para decirte que nos quedan pocos minutos para abrir la Ujú. parte de preguntas. Vale. Esa parte que mencionas de lo que está indexado, ¿es necesario que el usuario vaya actualizando de alguna manera esa, Vale. Para el usuario no es cierto, o sea, está, transparente porque nosotros con el plugin de Prisma que instalamos, esa información se actualiza automáticamente. llamémoslo plugin de Gmao, porque estamos Plugin, hablando de Prisma, pero sí, es el un que plugin de, correspondiera. sirve para Vale. cualquiera, ¿vale? Y después tenemos otra función que es muy útil para los técnicos, por ejemplo, que es cuando yo estoy en planta y necesito un documento, oye, Sí, pues dame un listado de documentos. Pero yo a veces el documento no sé cuál es, no me sé el nombre, claro. pero O sí que sé, dónde resolver pero, esa duda. pero sí que sé qué tipo es, ¿no? Pues no sé, eh, lista los documentos que son manuales de mantenimiento, por ejemplo. Entonces aquí me da un listado de los documentos que son manuales de mantenimiento, ¿vale? Bien, ahora solamente tengo uno, ¿vale? Entonces yo aquí Ujú. puedo ver Sí. todo esto. ¿Cómo sabe que son manuales de mantenimiento? Porque aquí en la configuración de los documentos, manuales de mantenimiento este de aquí, pues tiene manual de mantenimiento preventivo, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, no sé, creo que este de bomba 3 por ejemplo, ¿no? Esto es una guía de solución de problemas, ¿vale? Pues dame los documentos que son guías de solución de problemas, ¿vale? Igual que esto, yo podría decirle, dame el plano eléctrico de la bomba uno por ejemplo. Aquí tengo Claro. todos los documentos. Y ya después yo aquí ya puedo verlos. Me puedo ir a ver fuentes, me voy aquí, hago esto más fácil, más grande y lo veo. También Vale. Y ahí puedo, te está mostrando exactamente en qué parte del documento está contenida la respuesta o te muestra el documento únicamente. aquí estamos buscando documentos. Ahora vamos a hacer una Ah, pregunta claro. sobre Sí, un no hay una documento. respuesta directa. Mm. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, tú aquí, por ejemplo, hay otra opción que no sé si lo habéis fijado. Aquí en fuentes de información tenemos etiquetas, ¿no? Ujú. Entonces yo puedo ir a nuevo chat y digo, dame los documentos de, pongo esto y me sale una etiqueta. Todas las etiquetas que tengo disponibles, pongo uno. Y entonces me salen todos los documentos. Es una forma de filtrar rápido. Pero también podemos poner el código de activo si lo tenemos asociado, ¿vale? O el apodo. Dame los documentos, dame el plano eléctrico del robot de la 63. También te lo haría, ¿vale? Y después tenemos la parte esa de que queremos hacer alguna pregunta, ¿no? No sé, por ejemplo, vale. La guía de soluciones de la bomba uno tiene códigos de error, Ujú. ¿no? Pues yo digo, vale, revisa en la guía de soluciones de la bomba uno el código de error E101 que me aparece. Y entonces esto se va a ir a manual de esas Ujú. soluciones de la bomba uno y me va a decir, vale, pues el código de error es, creo que en este caso es fuga de aceite, ¿vale? Y entonces tú Sí. aquí ya puedes ir a ver fuentes y te vas aquí y ya te vas a donde está el código del error de 101. Ujú. Y después esto es más o menos eso, pues búsqueda por documentos, reparación, eh, analítica y después tenemos la parte esa que podemos hacer generar informes, informes diarios. Y este es un ejemplo, ¿no? Sí.
por Y con eso no nos toca extenderme. terminar, Sí, Jorge. sí. Por si acaso tienes algo más, No, bueno, aprovecha un minuto más para un ganar. minuto. Vale, aquí podemos generar un informe diario de mantenimiento que se puede enviar por email y también tenemos la parte esta de que puedes preguntar por Telegram. Ajá. Y Sí, esa era una aquí, de las preguntas, justo. Así que bueno, vamos adelantando a las preguntas. aquí en beca de mantenimiento, por ejemplo, tengo un error V201 en la bomba 3 que hago y se va al manual y te dice, haz esto. O el error, vale, tengo un error V201 en la bomba 3 que hago y bueno, también tenemos la parte de RP también, que la puedes conectar contra una base de datos de RP. Vale, los clientes, todo tipo de preguntas, pedidos, ¿vale? Y todo eso. BKI, Súper. Yo creo que mantenimiento explicado en 10 minutos. en 10 minutos, total tiempo récord. Bueno, al final lo que queríamos también era un poco poder mostrar lo máximo que se pudiera en un formato corto, express, para poder, bueno, compartir con todos los interesados aquello que ya hemos implantado, que nos hemos dado cuenta y las diferencias entre una herramienta que se supone que hace todo esto versus ya tenerla en productivo y que realmente solucione las necesidades que en planta existen. Así que bueno, a ver, no está de más Vale. decir que si queremos extender algún tipo de información sobre esto, estamos más que disponibles, encantados en poder abrir un espacio con cada uno de ustedes para poder detallarlo y poder revisar el caso suyo en particular, cuál es el gemado, si es por API que se puede conectar o si son bases de datos. A ver, que al final es bastante flexible y hay disponibilidad para poder revisar cada uno de los casos y es un poco esa nuestra apuesta de valor de no es solo te doy un producto que está listo y ojalá te funcione, que sí, es un producto y va desarrollándose y va mejorando y todas las funcionalidades se te entregarán de acuerdo a al roadmap de producto, pero también nos metemos en esa parte del proyecto de poder revisar en tu caso particular cuáles son las necesidades, cómo debe ser, cuál es la información, etcétera. Así que bueno, nada, sin más, ese era un poco el contenido que queríamos compartir. No voy a cerrar con la presentación que tenía, que básicamente era cerrar con eso que hemos aprendido, todo lo que hemos convencionado en esta sesión, porque quiero irme a algunas de las preguntas que tengo en el chat, ¿vale? Entonces, tenemos, una de ellas es, si tengo la información de las piezas, el coste, y la información que podemos considerar transversal. Si le pregunto por la bomba X, ¿puedes saber el histórico de coste o de los proveedores de esa bomba X? Supongo que podría saber toda la información relacionada con ese mantenimiento. No sé si fui claro, te lo vuelvo a leer, Jorge. Vale. Depende, si es Prisma, sí. Si es otra base de datos diferente, hay que hacer un análisis de esa base de datos para llegar a eso. Por ejemplo, en un cliente tenemos repuestos y tú puedes preguntar cuándo fue la última vez que compré este repuesto, por ejemplo. O cuándo fue la última vez, o cuándo fue la última vez que reemplacé este componente en esta máquina. Por ejemplo, eso también se puede hacer. Pero depende Ujú. mucho, por ejemplo, si es Prisma, sí, porque lo tenemos analizado. Si es de otra base de datos, otro gemado, pues hay que hacer como un análisis previo para poder hacerlo. Pero vamos, en teoría, sí, sin problemas. Vale, perfecto. Gracias, Jorge. Voy con otra pregunta. Creo que quien la escribe eh, viene de Portugal o me ha escrito en portugués, pero voy a traducirla a lo que yo creo que es en español. En este caso necesitaría Becai a ver qué me está diciendo. Dice, ¿cuál es la arquitectura para el funcionamiento del agente inteligente? ¿Cuál es el modelo de IA utilizado y cómo se soporta para clientes con más de, creo que quiere decir, 1 millón de órdenes de trabajo? Ujú. Vale. Eh, arquitectura. Bueno, nosotros, lo que es BKI, está bueno, BKI se distribuye en formato SaaS o en formato on-prem. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, lo que utilizamos como modelos de IA, ahora mismo estamos utilizando unos modelos de OpenAI que están en Azure Foundry, que nos garantiza la privacidad y la seguridad y la GPRD.
En cuanto a los datos de acceso a Prisma, lo que hacemos es que tenemos desarrollado un plugin, que es una especie de MCP, entre comillas, que normalmente se instala lo más cerca posible de la base de datos. Y nuestro becario, orquestador de BKI, que es el que gestiona y coordina los agentes inteligentes, es el que se conecta a ese MCP para obtener los datos. Dentro de ese Ujú, agente inteligente, pues tenemos un agente inteligente que es MCP, por así, tiene diferentes ujú. acciones, intenciones le llamamos nosotros. Pues tiene la intención analítica, tiene la intención de buscar documentos, tiene la intención de reparación, tiene la intención de generar informe, tiene otras intenciones para hacer analítica de situación sobre planta. Entonces, más o menos esa es la arquitectura. No sé si he contestado a la pregunta o si necesitas que te enseñemos algo más, pues remitimos a otra reunión. Eso es, Y el estaremos tema de 1 millón 100%. de OTs, no hay problema. No hay problema porque nosotros ahora mismo, o sea, para nosotros la indexación de OTs se hace un registro por cada OT, pero lo que es el almacenamiento es bastante económico. No hay problema. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, y una por último, la pregunta va asociada a si es suficiente, voy a leer textualmente, ¿es suficiente con el histórico de órdenes de trabajo, manuales, incidencias y documentación técnica o es necesario estructurar previamente estos datos? No, no hace falta. O sea, lo que sí que hace falta, a ver, por ejemplo, no hace falta porque los datos son no estructurados, de manuales, por ejemplo. Son no estructurados, no hay ningún problema. Lo único es que sí que hay que hacer un ejercicio para poder asociar un manual a un activo, para que cuando preguntemos por el plano eléctrico del activo X, sepa cuál es ese plano eléctrico, porque normalmente esos documentos no tienen el código del activo que tú tienes en el esquema. Tú puedes tener un documento que sea el manual de procedimiento de la bomba 1, pero tú no tienes en ese documento de bomba 1 no aparece que tu activo es el 025 con código. Claro. Entonces, claro, cuando tú le preguntes, dame el manual de la bomba 1, si en la bomba 1 no aparece en ese manual, no lo vas a ver. Ujú. Eso pasa, Sí, pasa mucho. sí, Porque sí, a lo sí. mejor el manual de la bomba 1 que yo he dicho es el manual de la bomba de agua del fabricante HP modelo 2000X. Y tú eso no lo tienes dentro de tu Prisma. Esa documentación, digamos que esa es un poco más investigación de campo, Sí. de ver efectivamente cuáles son los otros nombres que se les da. Bueno, creo que te voy a lanzar la última porque creo que es bastante importante y con eso te pido que seamos súper express y es, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir una organización y es recomendable comenzar con una prueba de concepto antes de desplegar la solución a toda la empresa? A ver, yo sí que empezaría por una prueba de concepto muy pequeñita, porque de los clientes que tenemos hemos empezado así. Ujú. Y es requisito imprescindible que los técnicos estén involucrados. Imprescindible. Porque son los que realmente después van a validar la herramienta. O sea, es decir, Eso es. si viene un director de IT o un director de transformación digital, te traslada unos requisitos, pero después el que lo va a utilizar eh, no está involucrado en esos requisitos, en esa definición, va a ser difícil que la gente lo utilice. Entonces, Claro. yo recomiendo prueba de concepto pequeñita, pero que los técnicos estén involucrados. Sí, Porque al ellos final. son los que van a dar la jerga, porque son los que están en planta y saben la jerga. Exactamente. Y son los que pueden validar que efectivamente la herramienta funciona como se espera. O sea, Sí. que la POC cumpla su cometido y es validar ese concepto. Reducir el tiempo de paro en planta. Ese es el Por objetivo. ejemplo. Sí, sí. Vale, pues muy bien. Lo prometido, tratamos de hacerlo lo más corto posible. Darle las gracias a todos por sus preguntas, por haberse conectado, por compartir este espacio con nosotros. Nuevamente estamos más que a disposición para cualquier duda, si quieren que revisemos su caso en particular, pues para nosotros será un placer poder hacerlo. Muchísimas gracias, Jorge, por toda tu información, por compartirnos ese conocimiento y esa experiencia de ya lo que se ve en la vida real y este descubrimiento de la importancia que tiene el lenguaje, incluso
en estos espacios donde todo puede ser muy técnico, pero bueno, somos humanos y no todos nos aprendemos el código tal cual está inscrito en los activos del GEMAO. Así que muchísimas gracias, Jorge. Vale. Hay unas preguntas que están aquí que no sé si hemos contestado. De todas formas, revisaremos las preguntas y contestamos. Vale, vale, claro. Que no sé si. A ver, dice: mi empresa dispone de un CMO desarrollado a medida y no tiene API. ¿Sería viable implantar una capa de IA sobre él? Sí, sí, porque nosotros, o sea, de hecho, es lo que hacemos. Tenemos un plugin, un MCP, que se conecta a la base de datos del GMO. Hay que hacer un análisis de esa base de datos. ¿Es suficiente con el histórico de orden de trabajo? Ese le acabamos de contestar Preguntar. justo ahora, ¿Y sí. es imprescindible disponer de una API o existen alternativas para conectarse a sistemas más antiguos? Pues la misma contestación de De la primera. Ujú. sí, De la anterior, pues. de la Sí. anterior. Después, ¿cualquier técnico puede tener acceso a esta guía o tiene que ser desde la oficina? ¿Puedo llevarlo desde mi teléfono móvil? Sí, lo puedo llevar el teléfono móvil y por Telegram, WhatsApp. Y creo que ya están todas. Sí, las otras ya las habíamos contestado. Muchas Ujú. gracias, Jorge. Quería hacerlo lo más corto, pero bueno, creo que también eran preguntas indispensables y importantes de contestar con más claridad a este momento. Vale, pues no sé si tienes algún comentario adicional o solo despedirnos. Despediéndonos y que pase la gente muy buenas vacaciones. Eso es, me encanta. Ese saludo final me encanta. Igual, los mismos deseos para todos, que disfruten el verano y pues nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Así, fíjate. Ahora. Hasta luego.